Metatango en RTN Radio. Bienvenidos, esto es Metatango, en cada esquina la historia, en esta jornada hoy especial de feriado que vamos a compartir, vamos a hacer como habitualmente llevamos adelante esta tarea para encontrarnos con el tango y como corresponde a cada lunes, no va a ser la excepción en el caso de hoy, con Claudio Martínez, con el licenciado integrante de la Academia Porteña de Lunfardo, y hoy una palabra con un universo que tiene que ver, y ahora van a ver por qué, ¿no? ¿Cómo llega esta palabra, cómo se va resignificando, la vigencia que tiene. Estamos hablando de conventillo. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Claudio Martínez? Hola, Román, ¿cómo estás? Un saludo grande también para todos los que nos están escuchando, y hoy tenemos el trabajo de desenmarañar un poco esta palabra, ¿no? Que como vos decís, forma parte del lunfardo histórico, pero también del vigente. Así que tenemos bastante para decir a propósito. Comencemos nomás. Bueno, estamos por supuesto ante, en principio, una palabra de carácter histórico, ¿no? Conventillo en realidad es palabra en principio española, ¿no? Peninsular, en principio, ¿no? Es una palabra, conventillo, así como la encontramos en la península de larga data, ¿no? Ya por lo menos en el siglo XIX ya la encontramos, pero hace referencia a las casas de vecindad, ¿no? Es decir, a esas casas que están unidas, compartiendo un terreno. Quizás se pueda llegar el público a hacer la idea, si piensa en las casas de vecindad del Chavo, ¿no? Esa es un poco la idea del conventillo español. Ahora bien, el conventillo rioplatense particularmente, o el conventillo tal como se utiliza en lunfardo a finales del siglo XIX y principios del XX, no es particularmente una casa de vecindad, sino una casa de inquilinato, ¿no? Particularmente una casa de inquilinato de muchas habitaciones, ¿no?
estas casas de inquilinato que fueron particularmente importantes luego del aluvión masivo inmigratorio, se caracterizaban justamente por la convivencia de muchas, pero muchas familias, ¿no? Que en muchos casos vivían hacinadas. En algunos casos también vivían personas solas, pero en su generalidad eran familias. Hubo muchos conventillos famosos, e incluso ha llegado a haber una huelga de conventillos, una expresión de carácter verbal que es una de las que siguen en vigencia, que es hacer conventillo, ¿no? Con su variante armar conventillo, o como uno lo pudiera ir variando, con el sentido de alborotar o chismear, ¿no? Claro, esto es uno de los temas que muchas veces vamos atravesando, Hernán, que tiene que ver con cómo a veces en las expresiones más que se quiere inocentes, o que queremos más inocentes, se juegan algunos prejuicios, algunas valoraciones no muy positivas, ¿no? Porque, claro, cuando alguien dice armar conventillo o hacer conventillo, con este sentido de alborotar o armar chisme, está diciendo que de este modo está actuando de un modo propio de alguien que vive en un conventillo, ¿no? Entonces, claro, como si los que armaran alboroto o hicieran chismes son solamente las personas que viven en casas de inquilinato, cuando yo te puedo asegurar que basta con leer un par de páginas de Cambaceres para darse cuenta que los chismes no estaban en el conventillo, sino en el Club del Progreso y los clubes de la alta clase aristocrática de Buenos Aires en aquel momento, ¿no? Claro, claro, no era privativo de una geografía nomás. Estamos con Claudio Martínez de la Academia Porteña del Lunfardo. Acá estamos compartiendo con Claudio este término, esta palabra. Bueno, y vamos de alguna manera mostrando, ¿no? el rasgo con el cual, ¿no? Se va marcando a lo largo de la historia el término, ¿no? Donde estaba la chusma. También, en algún momento aparece esa palabra ahí. Sí, claro, sí, donde estaba la chusma empieza a tener connotaciones negativas. En general, conventillo como tal, incluso cuando hace referencia a las casas de inquilinato, no llega a tener del todo tampoco un matiz positivo, ¿no? Pero después se va a poner peor, porque conventillo llega a significar penitenciaría, ¿no? Estar en el conventillo o ir al conventillo llega a significar en lunfardo ir a la cárcel, ir a la penitenciaría, ¿no? En el sentido de estar compartiendo un espacio con otras personas, en ese caso privados de la libertad. Poco después aparecen unas variantes que, además de hacer conventillo, que es directamente la forma verbal conventillar, ¿no? Con el mismo sentido, ¿no? De alborotar o hacer escándalo, y por lo tanto, muy rápidamente, aparece el adjetivo, ¿no? Conventillero. En principio, el conventillero es habitante de un conventillo, así de sencillo, ¿no? Pero rápidamente no podía ser otro modo, y conventillero, que es el sentido que le damos hoy, ¿no? Escandaloso o chismoso. Incluso, fíjate este matiz, ¿no? Gritón, a veces le decimos a alguien que es conventillero, ¿no? Problemático, pero siempre parecería ser que todas estas características son tan negativas, son propias de la gente humilde habitante del conventillo, ¿no? Es realmente interesante cómo las valoraciones lingüísticas se van haciendo espacio en esos intersticios, ¿no? del habla popular. De cualquier modo, la palabra conventillo, si bien como sabemos, ¿no? En general en el habla popular tiene todos estos matices, aparece muy rápido, ¿no? En la música y en el arte rioplatense. Es hartamente conocido, por ejemplo,
el sainete El conventillo de la Paloma, que es el más importante de Alberto Vacarezza, ¿no? O algunas piezas como Tu cuna fue un conventillo. En fin, es muy proliferante. Y es incluso, esto me gustaría dejarlo como una suerte de tarea para sensibilizar la oreja para nuestros oyentes tangueros, percibir que el conventillo es también un tópico del tango, en el sentido en que empieza a devenir, en Yacaré, por ejemplo, en algunos poetas, un tópico de la convivencia, ¿no?, social, un tópico de la heterogeneidad, un tópico de la variación, ¿no?, pero en convivencia, que es un aspecto de nuestra sociedad que con el tiempo hemos ido justamente, ¿no?, a través de todas estas valoraciones negativas, hemos ido evitando reconocer, porque esta palabra, conventillo, con su sentido originario, ¿no?, de casa de inquilinato, es quizás el emblema de la Argentina inmigratoria, ¿no? Entonces me parece interesante estar más o menos sensibles a escuchar cuando aparecen estos tangos del conventillo, no tanto esperando escuchar esta representación del lío, del alboroto, que casi siempre está, ¿no? Porque los típicos conventillos de los tangos, como los conventillos de las piezas de Vacarezza, hay de todo, ¿no? Está el matrimonio con el nene que hace ruido, el italiano con el organito, el vasco, el lechero, en fin, ¿no? Están todos los personajes prototípicos, pero eso también es una sana convivencia, ¿no?, de heterogeneidades. Hoy que parece que no podemos tolerar al que tenemos al lado si tiene el color de pelo distinto, ¿no? Entonces, en algún momento nuestro país no solamente fue variopinto y heterogéneo, sino que también posibilitó en este espacio que es el conventillo, que insisto que es un emblema de la tolerancia, tuvo en ello su insignia. Sí, un patio de conventillo. También de la inmigración interna, Claudio, el provinciano, por así decirlo, ¿no?, que hacía pie ahí, la primera posibilidad que tenía de un techo para arrancar estaba ahí, ¿no? Más si venía en familia, ¿no?, con mayor posibilidad que una pensión, estaba esa posibilidad ahí. Bueno, claro, sí. De algún modo, siempre que pensamos la inmigración en un sentido como muy general, estamos pensando, por un lado, en la inmigración externa, que es la más conocida, pero no obstante, como vos decís, la inmigración interna, que fue una inmigración enorme también, por otro lado, ¿no? De alguna manera, las diferentes configuraciones de la ciudad de Buenos Aires dependen de esa inmigración interna que tiene que ver con ese viejo mundo rural clásico que ya para ese entonces, para principios del siglo XX, estaba desapareciendo por el predominio del modelo tecnificado, ¿no?, agroexportador. Entonces, muchas de esas familias vinieron a habitar la provincia y, por supuesto, no tenían un lugar propio como hoy tampoco, ¿no? Pero en aquel momento se contaba con estos espacios, pero sí, por supuesto. Quería quizás cerrar, Hernán, si te parece, con un poema de Yacaré. Vamos nomás. Donde aparece el conventillo con su emblema típico. Es un poema de Yacaré, por supuesto, de versos rantifusos. Es un poema que se llama El conventillo, ¿no? Incluso es un poema que él después vuelve a incorporar en su segundo libro de poesía, que es mucho menos conocido, que es Con toda mi alma, que es un sonetito que dice así: El conventillo. Un latón que separa a los viandantes, mira a su interior y nos convida a leer el cartel. Está prohibida la entrada a vendedores ambulantes.
un mozo de cordel, 2 vigilantes, una sirvienta fea y presumida, una vieja cuentera que afligida lamenta sus miserias apremiantes. 3 pequeños traviesos y harapientos son la corte de honor. La portada, un mozo compadrón y una modista hablan de amores y variados cuentos. Cuando eclipsa la charla la encargada, que barre sin querer una conquista. Bueno, ahí está todo, ¿no? Como decíamos recién, Hernán, es como casi todos los poemas y tangos de esta época del 10 y del 20, son tangos que cuentan historias o escenas enteras, ¿no? Pero acá hay de todo, o sea, hay un montonazo de personajes, hay un montonazo de cosas que están sucediendo simultáneamente, es muy cinematográfico, ¿no? Pero bueno, es esto el conventillo también, es todo esto al mismo tiempo. Riquísimo, Claudio, como siempre, excelente, ¿eh? Hasta el próximo lunes. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Un saludo grande para todos y nos vemos el próximo lunes. Abrazo, Claudio Martínez pasaba aquí, el licenciado Claudio Martínez de la Academia Porteña del Lunfardo, con el término, con la palabra conventillo, y nos quedamos con el conventillo de Bafa, Rolón y de la Torre. Esta versión es de la orquesta de Pichuco con Tito Reyes. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acunó la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillo, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban a un punto para amenizar la verada. Cuando pude alzar el vuelo, piante del barro al asfalto, piante del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de elogiar la gilería y al primer punto volía, con algún fato estudiar, dejarlo en pampa y la vía. Una noche un tal Loyola me embrocó en un guayfulero, me embrocó en un guayfulero, batida, bronca, taquero, celular, viaba y gallola, di concierto de pianola, manchando minga solfeo, y aunque me tengo por feo, colgué mi fotografía. ¿Dónde está la galería de los haces del choreo? Y hoy que estoy en los 40 y en el debe de la vida, chapé una grela raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta, triqueándome noche y día, sin saber la gilería que me está pidiendo el brillo. Que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Metatango en la radio de RTN.
Continuamos aquí en este Metatango en cada esquina de la historia y nos vamos adelantando. El miércoles le vamos a dar la cobertura correspondiente, pero es uno de nuestros preferidos. Estamos hablando de Luis Cardey, este cantor, ¿no?, que encuentra el reconocimiento a su carrera, esos cantores de boliche y de cantinas, ¿no?, que fueron creciendo, y en los últimos años de su carrera empieza a encontrar un reconocimiento y llega después al disco y va encontrando, ¿no?, con una particularidad a la hora de diseñar repertorios, pero también de interpretar, ¿no?, con una voz pequeña, ¿no?, con esa cuestión de salud, ¿no?, la hemofilia que le causaba muchísimos problemas en cuanto a su motricidad y también, ¿no?, en líneas generales, ¿no?, le daba todo un marco de fragilidad que será parte, ¿no?, de ese sello. Pero comienza Luisito Cardey y Antonito Pisano, ¿no? Antonito, el gran fenómeno del bandoneón, ¿no? Ese número que hacían, ¿no?, los diálogos previos y las presentaciones en los temas, ¿no?, apelando al humor, a la ironía. Y hay un salto, ¿no? Hay un salto consular que es las presentaciones en el Club del Vino, y a partir de ahí, después en la librería Gandhi, ¿no?, a partir de ahí comienza a ser reconocido ya no solamente, ¿no?, por los que eran habitués de esos lugares y espacios, sino también por el tango en general, y mucha gente que se empezó a acercar al tango precisamente, ¿no?, por estas características y particularidades a la hora de interpretar de Luis Cardey. El próximo miércoles 18 se van a cumplir 25 años de su partida. Vamos a quedarnos con Luis Cardey, lo vamos a disfrutar. Será una noche de Tinelli, Ferradas Campos, Luisito Cardey, con el siempre presente con su bandoneón, Antonito Pisano. Así despacito. Para Walter de Capital. Como la hacía en la radio, ¿te acordás? Walter de Capital. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retornes mi alma se vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Cuando el cansancio de vivir te haga volver, yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré mis labios risa, valor en
mi mirada buena y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Metatango. El 2x4 en RTN.